Bueno, buenos días. Es 2 de julio de 2025 y vamos con la ley de la conexión, que es la número 10 del libro Las 21 leyes ejecutables de liderazgo de John Maxwell. Y seguimos. Gracias, Jesse. La ley de la conexión. Los líderes tocan el corazón antes de pedir la mano. Hay incidentes en la vida y las carreras de los líderes que se convierten en momentos cruciales en su liderazgo. Según la percepción de los seguidores, el público en general y los historiadores, esos momentos por lo general representan lo que son esos líderes y lo que respaldan. Permítame darle un ejemplo. Yo creo que la presidencia de George W. Bush puede ser resumida en dos momentos cruciales que ocurrieron durante su periodo como presidente. Una conexión hecha. El primer momento ocurrió al principio de su presidencia y definió su primer término completo de su presidencia. El 11 de septiembre de 2001, los Estados Unidos fueron atacados por terroristas que estrellaron aviones en los edificios del Centro de Comercio Mundial y el Pentágono. El pueblo de Estados Unidos estaba furioso. Tenía temor. No tenía seguridad acerca del futuro. Y estaban de luto por los miles de personas que perdieron sus vidas en esos actos terroristas. Solo 4 días después del colapso de las torres, Bush visitó la zona cero. Pasó tiempo con los bomberos, los oficiales de policía y los grupos de rescate. Les dio la mano, los escuchó, asimiló la devastación. Agradeció a las personas que estaban trabajando allí y les dijo: "La nación envía su amor y compasión a todos los que están aquí". Se dice que la moral de los grupos de rescate se elevó cuando el presidente llegó y empezó a interactuar con ellos. Las cámaras captaron a Bush en medio de la destrucción abrazando al bombero Bob Beckwith. Cuando algunos miembros de la multitud gritaron que no podían escucharlo, Bush levantó la voz y les dijo: "Yo los escucho. El mundo entero los escucha. Y las personas que destruyeron esos edificios nos escucharán pronto". El pueblo vitorió. Se sintieron valiosos y comprendidos. Bush logró conectarse con ellos como nunca antes lo había hecho. No hay nadie en casa. El segundo incidente sucedió durante el segundo término de Bush y definió su presidencia. El 31 de agosto de 2005, 2 días después de que el huracán Katrina destruyera la ciudad de Nueva Orleans y que los diques de la ciudad se rompieran y el agua la inundara, en lugar de visitar la ciudad como lo había hecho en Nueva York, después del 11 de septiembre, Bush voló por encima de la ciudad en el avión presidencial. En una fotografía se lo observa mirando el daño a través de una de las ventanillas. Para el pueblo de la costa del Golfo, eso significó indiferencia ante las terribles pérdidas que habían sufrido. Se sintieron abandonados, olvidados y traicionados. Después que la tragedia terminara, no importó lo que el presidente Bush dijera o cuánta ayuda proveyera, ya no pudo volver a obtener la confianza del pueblo. El alcalde demócrata Ray Nagin le agradeció a Bush por la ayuda a los ciudadanos de Nueva Orleans. Y Donna Brasil, otra demócrata, desde ese entonces describió a Bush como alguien muy involucrado en el proceso de reconstrucción y lo elogió por impulsar al Congreso para que dedicara dinero a la reconstrucción de los diques. Pero ya no importaba. Bush no podía deshacerse de la imagen de indiferencia que ya había creado. Él había roto la ley de la conexión. Fracasó en conectarse con el corazón del pueblo. El corazón es lo primero. Cuando las personas se convierten en líderes, creo que deben renunciar al derecho a pensar en sí mismas primero. Tan pronto como comiencen a liderar, necesitan pensar en otras personas, pensar en ellas primero y pensar en ellas más. En una oportunidad, cuando estaba sentado en silencio en la sala verde esperando para dar una conferencia en un lugar en Akron, Ohio, uno de los otros oradores me preguntó en qué estaba pensando. "Las personas a las que les voy a hablar", respondí. "¿En serio?", él respondió. "¿No en su tema?". "Ya conozco mi tema", dije. "Necesito conocer a la gente". Me estaba enfocando en quiénes eran, cómo podría conectarme con ellos y cómo trataría de añadirles valor. En lo que respecta a liderar y trabajar con las personas, el corazón está antes que la cabeza. Eso es cierto en cualquier situación, sea comunicándose en un estadio lleno de personas, dirigiendo una reunión de equipo o tratando de relacionarse con su cónyuge. Piense cómo reacciona con las personas. Si escucha a un conferencista o un maestro,
¿Quiere escuchar un montón de estadísticas frías o una gran cantidad de hechos? ¿O preferiría que el orador lo involucrara a un nivel más humano, quizás con un relato o una broma? Si usted ha estado en alguna clase de equipo triunfador, sea en los negocios, los deportes o un servicio, sabe que el líder no solo da instrucciones y luego lo deja solo. No, él o ella se conectan con usted también a un nivel emocional. Para ser eficaces, los líderes deben conectarse con la gente. ¿Por qué? Porque si desea ser un buen líder, primero debe tocar el corazón de la gente antes de pedirles una mano. Esa es la ley de la conexión. Todos los grandes comunicadores reconocen esta verdad y la llevan a la práctica casi de manera instintiva. Uno no puede hacer que la gente actúe si primero no conmueve sus emociones. Frederick Douglass fue un orador sobresaliente y un líder del siglo XIX. Se dice que tenía una habilidad extraordinaria para conectarse con las personas y conmover el corazón de éstas cuando hablaba. El historiador Leron Bennett dijo lo siguiente de Douglass: podía hacer reír a sus oyentes de un esclavista que predicaba los deberes de la obediencia cristiana. Podía hacerlos ver la humillación de una sirvienta esclava negra violada por un esclavista brutal. Podía hacerlos escuchar los sollozos de una madre que era separada de su hijo. Por medio de él, la gente podía llorar, maldecir y sentir. Por medio de él podían vivir la esclavitud. El gran conector. Los buenos líderes buscan conectarse con los demás todo el tiempo, sea de manera colectiva o individual. Entre mejor sea la relación que forme con sus seguidores, la conexión será mayor y habrá más probabilidades de que los seguidores quieran ayudarlo. Yo solía decirle a mi personal: a las personas no les interesa cuánto sabe usted hasta que sepan cuánto se preocupa por ellas. Les molestaba escucharme repetirlo tantas veces, pero también sabían que esto era cierto. Usted adquiere credibilidad cuando se conecta con los individuos y les muestra su interés genuino en ayudarlos. Como resultado, ellos responden generalmente con amabilidad y quieren ayudarle. Ronald Reagan era un ejemplo perfecto de esto. Su capacidad de compenetración con el público y con los individuos se refleja en el sobrenombre que recibió como presidente: el gran comunicador. Pero también tenía la capacidad de tocar el corazón de los individuos cercanos a él. En verdad, él pudo haber sido llamado el gran conector. Peggy Noonan, antigua escritora de los discursos de Reagan, dijo que cuando el presidente regresaba a la Casa Blanca después de viajes prolongados y el personal escuchaba que el helicóptero iba aterrizando en el césped, todos dejaban de trabajar y Donna Elliot, una de las empleadas, decía: «Ya llegó papá». No podían esperar para verlo. Algunas personas temen cuando su jefe se aparece. El personal de Reagan se sentía estimulado porque él sabía conectarse con ellos. Conéctese con una persona a la vez. La clave para conectarse con los demás es reconocer que aún en un grupo, usted debe relacionarse con las personas como individuos. Durante mi desempeño profesional he tenido la oportunidad de hablar a algunos auditorios maravillosos. Los más grandes han sido en estadios donde había unos 60,000 a 70,000 concurrentes. Las personas me han preguntado: ¿cómo puedes comunicarte con tanta gente? El secreto es sencillo. No trato de hablar a los miles. Me concentro en hablar a una sola persona. Esa es la única forma de conectarse con la gente. Lo mismo sucede cuando escribo un libro. No pienso en los millones de personas que han leído mis libros. Pienso en una sola persona: usted. Pienso que si puedo conectarme con usted individualmente, entonces lo que tengo que ofrecer puede ayudarle. Si no lo estoy haciendo, dejará de leer e irá a hacer otra cosa. ¿Cómo se conecta usted? Sea que esté hablando enfrente de una gran audiencia o conversando en un pasillo con un individuo, hay 3 cosas que debe mantener en mente. Lo que la gente necesita saber. Usted cree en ellos. Uno de los obsequios más preciados que un líder puede dar a las personas es creer en ellos. Muchos tienen dificultades para encontrar su camino en la vida. Nunca han tenido a alguien que realmente crea en ellos y hable a sus vidas, no conocen sus propias fortalezas y debilidades, y no están seguros del futuro. Los líderes que conectan ayudan a las personas a creer en sí mismas y en el trabajo que están haciendo. Pero eso no significa que hagan cumplidos poco sinceros. Las personas pueden detectar la falsedad desde grandes distancias. El entrenador legendario de la NFL, Bill Walsh, dijo: «No hay nada más eficaz que un elogio sincero y no hay nada más feo que un elogio inventado». El general francés Napoleón Bonaparte dijo: «Un líder es un distribuidor de esperanza».
Cuando usted cree genuinamente en las personas y puede comunicar esa creencia, les da esperanza y un futuro mejor. Lo que la gente necesita ver. Usted será un ejemplo. Quizás lo más impactante que puede hacer como líder y comunicador es practicar lo que predica. De ahí proviene la credibilidad. Ser ejemplo de buenos valores demuestra confiabilidad y constancia, y la constancia da fruto. Mucha gente dice una cosa pero hace otra. Las personas con ese tipo de actitud de haz lo que yo digo, no lo que yo hago, no duran como líderes porque la gente no quiere seguir a personas que carecen de integridad. La autenticidad conecta con las personas. Lo que la gente necesita sentir, usted los valora. Al final, su mayor recurso para conectarse con las personas es cuidarlas. Las personas pueden darse cuenta cuando realmente usted se preocupa por ellas y las valora como individuos, y eso las atrae. Aprendí esto de una de mis maestras, la señorita Tacy, cuando yo era un niño. Una vez, cuando me enfermé, vino a visitarme a casa para ver cómo estaba y para decirme cuánto extrañaba tenerme en clase. Puede apostar que no podía esperar a ponerme bien y regresar. Como líder, no puede valorar a las personas y añadirles valor si no se preocupa por ellas o si, en secreto, está molesto con ellas. Debe desarrollar un respeto genuino por las personas y valorarlas, no por lo que puedan hacer por usted, sino simplemente porque tienen valor como seres humanos. Hágalo y podrá conectarse con ellas. Hay un punto más que debo señalar sobre la conexión con la gente. Es el trabajo del líder, no del seguidor. Algunos líderes tienen problemas con la ley de la conexión porque ponen la responsabilidad de conectarse en las personas que ellos dirigen. Esto se aplica especialmente a los líderes por posición. Estos piensan, yo soy el jefe, yo estoy a cargo. Ellos son mis empleados, que se acerquen ellos a mí. Pero los líderes exitosos que obedecen la ley de la conexión son siempre los que inician. Dan el primer paso para acercarse a otros y luego hacen un esfuerzo por continuar fortaleciendo la relación. Esto no siempre es fácil, pero es importante para el éxito de la organización. El líder debe hacerlo, independientemente de cuántos obstáculos haya. Entre mayor es el reto, mejor es la conexión. Nunca subestime el poder de hacer conexiones y entablar relaciones con la gente antes de pedirles que lo sigan. Si alguna vez ha estudiado la vida de grandes comandantes militares, es probable que haya notado que los mejores aplicaban la ley de la conexión. Una vez leí que durante la Primera Guerra Mundial en Francia, el general Douglas MacArthur dijo al comandante de un batallón antes de un ataque arriesgado: «Mayor, cuando se dé la señal de lanzarse al ataque, quiero que usted vaya primero, antes que sus hombres. Si lo hace, ellos lo seguirán». Entonces MacArthur quitó de su uniforme la cruz de servicio distinguido y la prendió en el uniforme del mayor. Lo había premiado por su heroísmo antes de pedirle que lo mostrara. Por supuesto, el mayor dirigió a sus hombres, estos se lanzaron al ataque y alcanzaron su objetivo. No todos los ejemplos militares de la ley de la conexión son tan dramáticos, pero sí son eficaces. Por ejemplo, se dice que Napoleón acostumbraba a aprenderse el nombre de cada uno de sus oficiales y recordar dónde vivían y qué batallas habían peleado con él. Más recientemente, Norman Schwarzkopf, líder del Comando Central de Estados Unidos durante la Operación Tormenta del Desierto, se conectó con sus tropas durante la Guerra del Golfo. En la Navidad de 1990, pasó el día entre los hombres y las mujeres que estaban tan lejos de sus familias. Dice en su autobiografía: «Estreché las manos de todos los que estaban en la fila. Fui detrás del mostrador a saludar a los cocineros y los ayudantes. Pude atravesar el comedor deteniéndome en cada mesa y deseando a todos feliz Navidad. Luego fui a las otras 2 instalaciones para comer e hice lo mismo. Entonces regresé a la primera instalación y repetí el ejercicio, porque a esa hora ya había todo un grupo de caras nuevas. Después me senté a cenar con algunas de las tropas. En el transcurso de 4 horas había estrechado 4,000 manos». Schwarzkopf era un general. ¿Tenía él que hacer esto? No, pero lo hizo. Usó uno de los métodos más eficaces para conectarse con los demás, algo que yo llamo caminar lentamente a través de la multitud. Al hacer eso, les hizo saber a los miembros de sus tropas que creía en ellos. Fue un ejemplo para ellos y los valoró. Como líder, haga lo mismo. Vaya a donde está su gente. Esté disponible para ellos. Apréndase los nombres de las personas. Dígales cuánto los aprecia. Sepa cómo les va. Y lo más importante, escuche. Los líderes que se relacionan con la gente y se conectan realmente son líderes que la gente sigue hasta el fin de la tierra.
Resultado de la conexión. Cuando el líder se ha esforzado por conectarse con su gente, uno puede percibirlo en la forma en que funciona la organización. Entre los empleados hay una lealtad increíble y una sólida ética laboral. La visión del líder se convierte en la aspiración de la gente. El impacto es increíble. Una de las compañías que admiro es Southwest Airlines, pionera en el negocio de aerolíneas de bajo costo y la aerolínea doméstica más grande de Estados Unidos. La compañía ha sido exitosa y ha dado ganancias mientras que otras aerolíneas han declarado bancarrota. La persona responsable por el éxito inicial de la organización y la creación de su cultura es Herb Kelleher, el fundador de la compañía. Me encanta lo que los empleados de Southwest hicieron en la celebración del Día del Jefe en 1994, porque demuestra el tipo de conexión que Kelleher tenía con su gente. Compraron un anuncio de toda una página en el diario USA Today e iba dirigido a Herb Kelleher. Gracias, Herb, por recordar a cada uno de nosotros por nuestro nombre, por apoyar el hogar de Ronald McDonald, por ayudar a subir equipaje en el Día de Acción de Gracias, por dar a todos un beso, a todos, por saber escuchar, por dirigir la única aerolínea principal rentable, por cantar en nuestra fiesta de fin de año, por cantar solo una vez al año, por dejar que usemos pantalones cortos y zapatos deportivos para trabajar, por jugar al golf en el clásico de LV con un solo palo de golf, por hablar más que Sam Donaldson, por conducir su Harley Davidson a las oficinas centrales de Southwest, por ser un amigo, no solo un jefe. Feliz Día del Jefe de parte de cada uno de sus 16,000 empleados. Una muestra de afecto como esta solo ocurre cuando un líder se ha esforzado mucho por conectarse con su gente. Nunca subestime la importancia de construir puentes en las relaciones entre usted y la gente a quien dirige. Dice un antiguo refrán: para dirigirse a usted mismo use su cabeza. Para dirigir a los demás use su corazón. Esa es la naturaleza de la ley de la conexión. Siempre toque el corazón de una persona antes de pedirle una mano. Aplique la ley de la conexión a su vida. 1. ¿Qué tan dedicado está a creer en las personas, a ser un ejemplo positivo para ellas y a valorarlas genuinamente? ¿Cómo lo evaluarían las personas que lidera en estas 3 áreas? Si puede mejorar, examine sus motivos para liderar. Si su deseo de ayudar a las personas y mejorar el equipo se ve ensombrecido por la ambición personal o el egoísmo, su capacidad para conectarse con la gente se verá afectada. Cambie su forma de pensar y su actitud para que pueda convertirse en un mejor líder. 2. Aprenda a caminar lentamente entre la gente. Cuando esté con los empleados o los colegas, haga que el desarrollo de las relaciones y las conexiones sean una prioridad. Antes de hablar de cosas de trabajo, realice una conexión. Con las personas que no conoce todavía, eso puede tomar un tiempo. Con las personas que usted conoce bien, dedique un momento para conectarse de manera relacional. Esto puede costarle tan solo unos minutos al día, pero le retribuirá grandes ganancias en el futuro y hará que el lugar de trabajo sea un ambiente más positivo. 3. Los buenos líderes son buenos comunicadores. En una escala del 1 al 10, ¿cómo se calificaría usted como orador? Si se considera menos que un 8, necesita mejorar sus aptitudes. Lea libros sobre comunicación, tome algún curso o sea parte de un club de preparación de oratoria. Luego, afine sus habilidades practicando su enseñanza y su comunicación. Si no tiene oportunidades para hacerlo en el trabajo, busque hacerlo de manera voluntaria. Bueno, ¿alguien quiere comentar sobre este capítulo, el 10, que habla sobre la ley de la conexión? Los 3 ejercicios que nos deja John Maxwell es: ¿qué tan dedicado estás en creer en las personas, a ser un ejemplo positivo para ellas y valorarlas genuinamente? ¿Cómo te evaluarían las personas que lideras en estas 3 áreas? Si puedes mejorar, examina tus motivos para liderar. Si tu deseo de ayudar a las personas y mejorar el equipo se ve ensombrecido por la ambición personal o el egoísmo, tu capacidad para conectarse con la gente se verá afectada. Cambia tu forma de pensar y tu actitud para que puedas convertirte en un mejor líder. Esa es la 1. Y la 2, aprende a caminar lentamente entre la gente.
Y dice, cuando esté con los empleados o los colegas, haga que el desarrollo de las relaciones y las conexiones sean una prioridad antes de hablar de cosas del trabajo. Realice una conexión con las personas que no conoce todavía. Eso puede tomar un tiempo. Con las personas que usted conoce bien, dedique un momento para conectarse de manera relacional. Esto puede costarle tan solo unos minutos al día, pero le retribuirá grandes ganancias en el futuro y hará que el lugar de trabajo sea un ambiente más positivo. Y la tres, los buenos líderes son buenos comunicadores. En una escala del 1 al 10, ¿cómo se calificaría usted como orador? Si se considera menos que un 8, necesita mejorar sus aptitudes. Lea libros sobre comunicación, tome algún curso o sea parte de un club de preparación de oratoria. Luego, afine sus habilidades practicando su enseñanza y su comunicación. Si no tiene oportunidades para hacerlo en su trabajo, busque hacerlo de manera voluntaria. Bueno, lo volví a leer porque son los 3 ejercicios que nos deja John Maxwell. Y no veo manos levantadas. ¿Alguien que quiera comentar aquí? Buenos días. Hola Lili, buenos días. Buen día. Pues al final de cuentas, o sea, la importancia de la relación, de ser conscientes del otro, de, pues de tener hay un libro de Jim Collins que habla sobre que los líderes que sobresalen tienen dos cualidades. Una humildad más una mezcla de una voluntad súper determinada, pero pone primero la humildad. Entonces, creo que aquí, con otras palabras, con otras leyes, pero es finalmente conectar con la gente. Estos ejemplos que nos da de estos líderes que conectaban, que le daban su lugar a las personas, pues creo que conectan desde el corazón, pues es donde está el primer impacto, ¿no? Todo lo demás creo que, incluso si conectan con el corazón y aunque no tengan otras cualidades, con eso ya, pues ya ganaron. Conozco un líder en una empresa ecuatoriana que el señor va a visitar sus sucursales y llega, los saluda de mano, los mira a los ojos y les pregunta qué tal, cómo está, qué hacemos en esta compañía y la gente le contesta ser la mejor empresa de América, algo así. No recuerdo cuál es el mantra que ellos tienen. Y luego le pregunta cómo Ok, está usted, cómo está su familia, qué tal, cómo le ha ido. O sea, siempre entonces, tiene estas cualidades que hace que la gente lo adore. Y cuando tiene los retos más complicados, va a visitar las sucursales y se pone así del lado de las personas. Oiga, ¿qué nos falta? ¿Qué nota usted que no hemos hecho? ¿Cómo les puedo ayudar? Entonces, lo adoran. O sea, es un liderazgo que realmente impacta. Y yo siempre les digo, ustedes tienen aquí el mejor líder que con el ejemplo les dice, o sea, los mira, les da su lugar y esa es toda la conexión, ¿no? Creo que es una de las leyes muy importantes y que requiere pues eso de conciencia del otro y bueno, pues que nos guste la gente también. Gracias, claro. chicos. Súper, gracias Lili. Jessy, Pues si ves, todo se basa en congruencia e interés. Si tú eres congruente y muestras interés en el otro, vas a conectar de manera maravillosa. Entonces es básicamente trabajar en ti. Todo esto viene mucho, yo lo relaciono con trabajar en ti mismo para ser la persona lo más congruente posible y poder ponerte al servicio del otro, básicamente. Gracias. ¿te gusta? Gracias Jessy. Pues vámonos con la número 11. Capítulo 11. La ley del círculo íntimo. Los más cercanos a usted determinan el nivel de su éxito. En la vida de todos los líderes llega un momento en que sus metas, sueños y visión exceden su capacidad para lograrlos. Se dan cuenta de que no hay suficientes horas en un día, ni suficientes días en un año. Hay talentos que necesitan y que no poseen. Las habilidades que poseen, que los hicieron exitosos, no son las esenciales para escalar la próxima montaña.
Cuando llegan a ese punto, ¿qué hacen? Los líderes efectivos se basan en la ley del círculo íntimo. Saben que los más cercanos determinan su nivel de éxito. Cuando vemos personas increíblemente talentosas, podemos sentirnos tentados a creer que solo el talento los hizo exitosos. Pensar eso es creer una mentira. Nadie hace nada grandioso por sí solo. Los líderes no triunfan solos. Los más cercanos a ellos determinan el nivel de su éxito. Lo que marca la diferencia es el círculo íntimo del líder. Mi círculo íntimo. He sido muy afortunado porque he tenido un círculo íntimo fantástico que me ha convertido en un mejor líder y me ha ayudado a lograr más de lo que podría lograr por mi cuenta. Comenzó con mis padres cuando era niño. Me casé bien. Margaret me apoya fielmente y su amor es incondicional a pesar de mis peculiaridades y defectos. Mi hermano Larry, un empresario fantástico, me asesora en los negocios. He tenido asesores y mentores que me brindaron su ayuda y me moldearon. Y me han ayudado personas que compensan mis debilidades y aportan las habilidades que no tengo. Las personas de mi círculo íntimo han cambiado a lo largo de los años. Algunas personas se han ido y otras han llegado para ayudarme. Por ejemplo, cuando tenía unos 35 años, Barbara Brumagin vino a trabajar conmigo y me ayudó a mejorar. Fue mi asistente ejecutiva durante 11 años. Cuando se mudó para ocupar un puesto de liderazgo, Linda Eggers, que ya estaba trabajando conmigo, se convirtió en mi asistente ejecutiva y todavía hoy, más de 35 años después, se sigue desempeñando en ese puesto. Ella es indispensable para mí, no solo para manejar los detalles de mi vida, sino porque sabe cómo pienso y responde a los demás en mi lugar. Más del 90% de las veces ni siquiera necesita consultarme. Les digo a los líderes todo el tiempo que la primera y más importante decisión de contratación que pueden tomar los ejecutivos es a quién elegirán como su asistente. Si tiene uno bueno en su círculo íntimo, su liderazgo mejora de manera significativa. Él o ella le ahorrará tiempo, le ayudará a que su vida transcurra sin contratiempos y le permitirá permanecer concentrado en lo que solo usted puede hacer. Un buen asistente debe estar en la sala con usted en todas las reuniones importantes. Cuando Linda me acompaña, no tengo que llevar nada a la reunión o fuera de ella una vez que terminamos. Otro miembro de mi círculo íntimo desde hace mucho tiempo es Charlie Wetzel, mi compañero de escritura. Lo contraté como mi investigador, pero en los primeros meses que trabajó conmigo demostró su valor cuando reescribió el manuscrito de Desarrolla a los líderes que están alrededor de usted, a pedido de mi editorial. Ese primer año me ayudó a escribir 3 libros, así como artículos, descripciones de productos y piezas de mercadotecnia. No pasó mucho tiempo antes de que lo quisiera en la sala cada vez que hablábamos sobre escribir o publicar. Charlie ha estado conmigo durante 28 años y juntos hemos producido más de 100 libros. El tercer miembro de mi círculo íntimo desde hace mucho tiempo es Mark Cole. Ni siquiera fui la persona que contrató a Mark. Fue contratado por alguien en una de mis empresas y trabajó en el depósito y luego en ventas. A medida que su responsabilidad crecía, llegué a conocerlo mejor. Cuando pasó a ser vicepresidente, se convirtió en un confidente. Cuando demostró su valía, se convirtió en el director ejecutivo de mis 4 organizaciones. En la actualidad, no solo es el director ejecutivo, sino también copropietario de las empresas y mi sucesor. Nadie me sirve ni me ayuda como lo ha hecho Mark durante 20 años. Los líderes son contratados para obtener resultados. No hay sustituto para el rendimiento. Pero sin un buen equipo, a menudo no tienen la oportunidad. Los más cercanos a ellos determinan el nivel de su éxito. Esa es la ley del círculo íntimo. ¿Por qué necesitamos un equipo? Cuando empecé a enseñar las leyes de liderazgo hace 25 años, supe que muchas personas se sentían intimidadas por las 21 leyes. Comprendía sus sentimientos. Creo en simplificar las cosas lo más que se pueda. Me hubiera encantado compilar menos de 21 leyes de liderazgo, pero cuando encuentro la esencia del liderazgo, todavía observo que hay 21 cosas que un líder debe hacer bien para poder liderar eficazmente. Al mismo tiempo, también reconozco que ni un solo líder puede hacer todas las 21 cosas bien. Es por eso que un líder necesita un equipo de personas. Tal como lo dijo la Madre Teresa, usted puede hacer lo que yo no puedo hacer. Yo puedo hacer lo que usted no puede hacer. Juntos podemos hacer grandes cosas. Ese es el poder de la ley del círculo íntimo. Warren Bennis, un experto en el tema de liderazgo,
Tenía razón cuando afirmaba que el líder encuentra grandeza en el grupo y él ayuda a los miembros de éste a encontrarla en sí mismos. Piense en cualquier líder altamente eficaz y podrá ver que éste se ha rodeado de un fuerte círculo íntimo. Uno puede ver eso en los negocios, el ministerio, los deportes y hasta en las relaciones familiares. Las personas más cercanas a usted determinan el nivel de su éxito. ¿A quién está trayendo a su círculo íntimo? La mayoría de los seres humanos tiene algún tipo de círculo íntimo. Personas cercanas que los ayudan a forjarse o a desarmarse. Sin embargo, muchas personas no son estratégicas a la hora de elegirlas. Pocas personas piensan lo suficiente en cómo los más cercanos a ellos influyen en su efectividad o en su potencial de liderazgo. Naturalmente, tendemos a rodearnos de personas que nos gustan o con las que nos sentimos cómodos. No obstante, las personas que solo aportan diversión o facilidad no lo ayudarán a tener éxito. Esto se observa todo el tiempo con ciertos atletas que pasan a las filas profesionales y con artistas que logran el éxito profesional. Algunos se estancan o se autodestruyen porque su círculo íntimo está compuesto por personas que no los ayudan o incluso los perjudican. Para practicar la ley del círculo íntimo debe ser intencional en la construcción de sus relaciones. Necesita invertir en las mejores personas que lo rodean y ver cómo responden. Al considerar las personas que deben estar en su círculo íntimo, escuche el consejo del por mucho tiempo ejecutivo, ya retirado, presidente ejecutivo y presidente de la junta directiva de Agilent Technologies, Ned Barnholt. Él cree que hay 3 grupos de personas en una organización cuando se trata de liderazgo. 1. Los que lo entienden casi de inmediato y funcionan con él. 2. Los escépticos que no están seguros de lo que deben hacer con él. Y 3. Los que comienzan negativos y esperan que este liderazgo desaparezca. Solía pasar la mayor parte de mi tiempo con los más negativos, dice Barnholt, tratando de convencerlos de que cambiaran. Ahora paso mi tiempo con las personas del primer grupo. Estoy invirtiendo en mis mejores activos. A medida que la gente vaya ascendiendo, piense en estas 3 precalificaciones antes de empezar a acercarlos para que se conviertan en miembros del círculo íntimo. Solo debe traerlos a su círculo si son sólidos en estas 3 áreas. 1. ¿Quiénes son? Cualquiera que vaya a ser parte integral de su vida debe tener buen carácter y compartir los mismos valores que usted. Cuando invito a personas a mi equipo o las considero para mi círculo íntimo, espero que tengan integridad. Deben ser sinceros y honestos y hacer lo que dicen que harán. Posean una actitud positiva. Una actitud negativa nunca llevó a nadie a una solución positiva. Valoren la excelencia. Nada perjudica más a una empresa o a un equipo que conformarse con la media. Muestren flexibilidad. Quiero poder cambiar en un abrir y cerrar de ojos para buscar nuevas oportunidades o mejorar algo que ya estamos haciendo. Demuestren lealtad. Todos debemos trabajar juntos por una causa común y respetarnos unos a otros mientras lo hacemos. Valoren a las personas. Cualquier persona que trabaje conmigo debe preocuparse por las personas y tratarlas con respeto y dignidad. Podría continuar, pero estoy seguro de que comprende la idea. Diré esto. En el pasado, lamenté no haberle prestado suficiente atención a los valores de alguien que traje a mi círculo íntimo. Así que asegúrese de crear su propia lista de valores y luego asegúrese de que un miembro potencial del círculo íntimo los posea. 2. ¿Qué hacen? Todas las personas de mi círculo íntimo son fantásticas en lo que hacen. Si no lo fueran, no estarían allí. Gracias a sus habilidades, talentos y capacidad, nos hacen mejores a mí, al equipo y a la organización. Debido a mi don de liderazgo, atraigo líderes de forma natural. Sin embargo, una de las mejores cosas que he hecho en mi carrera de liderazgo es traer a mi círculo íntimo a personas que poseen puntos fuertes que yo no tengo. Gracias a ello, pueden señalar mis puntos ciegos, compensar mis debilidades, diferir con perspectivas diferentes a las mías y aportar diferentes fortalezas a la organización. Es un gran beneficio para todos. Creo firmemente en la química del equipo. Si su círculo íntimo va a trabajar en conjunto y funcionar como un equipo, entonces debe considerar cómo interactúan los miembros entre sí, cómo encajan. Así como los miembros de un equipo de baloncesto profesional tienen habilidades complementarias y funciones compatibles, usted deseará que todos los miembros del círculo íntimo tengan lugares donde contribuir. Y deben mejorarse mutuamente, mejorar el juego de los demás.
ya sea compartiendo información y conocimiento o participando de una competencia amistosa. Cuando se mejoran entre sí, mejoran todo su equipo. 3. ¿Cómo reducen mi carga? En la ley de la adición, hablé sobre cómo las personas suman, restan, multiplican o dividen cuando se trata de otros. Las personas de su círculo íntimo deben sumar o multiplicar. Deben tener un historial probado como activos para la organización y deberían quitarle algo de la carga de liderazgo. Cuando era niño, mi madre solía recitarme un poema de Ella Wheeler Wilcox que nunca he olvidado. Hay 2 clases de personas en la Tierra hoy día. Solo 2 clases de personas, no más, digo. No son ni el pecador ni el santo, porque se sabe bien que los buenos son mitad malos y los malos mitad buenos. No, las 2 clases de personas en la Tierra, quiero decir, son aquellas que se levantan y aquellas que se inclinan. Los miembros de su círculo íntimo deben ser los que se levantan, no solo profesionalmente, sino también que lo levantan a usted. Deben añadirle valor. Puede sonar egoísta, pero no lo es. Solo si usted alcanza su potencial como líder, las personas de su equipo o de su organización tendrán la oportunidad de alcanzar su potencial. Si las personas que lo rodean no lo hacen mejor, entonces necesita rodearse de otras personas. Mencionaré otro factor que debe considerar cuando piensa en los miembros potenciales del círculo íntimo. Algunas personas pertenecen naturalmente a su círculo íntimo debido a su importancia para la organización. Por ejemplo, por ser mi director ejecutivo, Mark Cole debería estar en mi círculo íntimo, porque mis organizaciones no pueden funcionar sin su liderazgo. Sin embargo, Mark no se convirtió en un miembro del círculo íntimo debido a su puesto. Debido a que exhibe las 3 características que he descrito, se convirtió en miembro de mi círculo íntimo y a partir de ahí se ganó el derecho a convertirse en mi director ejecutivo. Si las personas están en su círculo íntimo debido solo a su posición, ya que de otra manera no las pondría allí, entonces es posible que deba comenzar a buscar a otra persona para que ocupe el puesto. Círculos de influencia. La gente a menudo me pregunta sobre la forma en que he desarrollado mi círculo íntimo. Soy estratégico para atraer líderes a mi alrededor, pero la forma en que realmente se convierten en parte de mi círculo íntimo, por lo general, ocurre de manera orgánica. A medida que trabajo con la gente, confío más en ellos. Quiero que estén presentes en reuniones específicas o quiero que lideren ciertos proyectos. Con el tiempo, descubro lo valiosos que son para el equipo, para la organización y para mí. No realizo una ceremonia especial y los declaro miembros del círculo íntimo. Llega un día en que me doy cuenta de que están en ese círculo. Todas las personas en mi círculo íntimo tienen un alto desempeño y extienden mi influencia más allá de mi alcance. Tienen las habilidades esenciales que a mí me faltan o me ayudan a crecer y convertirme en un mejor líder. Aprendí el principio del círculo íntimo en los años 80 y lo identifiqué como una ley de liderazgo en 1997, cuando escribí la primera edición de este libro. Pero en los últimos años he tenido una nueva revelación sobre la ley del círculo íntimo, una incorporación a la ley que quiero enseñarle. Ahora reconozco la importancia de tener un círculo periférico también. El círculo periférico es un grupo de personas que lo ayudan a expandir sus horizontes, a pensar en grande, a salir de su zona de confort y a darle ideas. Pueden ser una gran fuente de creatividad. Observe las diferencias entre las personas de cada grupo. Miembros del círculo íntimo me asisten en el día a día. Miembros del círculo periférico me asisten de vez en cuando. Miembros del círculo íntimo me ayudan a liderar mejor. Miembros del círculo periférico me ayudan a liderar en grande. Miembros del círculo íntimo permanecen conmigo. Miembros del círculo periférico cambian cuando yo cambio. Miembros del círculo íntimo compensan mis debilidades. Miembros del círculo periférico complementan mis fortalezas. Miembros del círculo íntimo se centran en el hoy. Miembros del círculo periférico se centran en el mañana. Miembros del círculo íntimo me ayudan a implementar. Miembros del círculo periférico me ayudan a innovar. Miembros del círculo íntimo cubren los detalles. Miembros del círculo periférico revelan el panorama general. Miembros del círculo íntimo me cierran puertas. Miembros del círculo periférico me abren nuevas puertas. Desarrollar un círculo periférico, además de un círculo íntimo, es una de las cosas más valiosas que he hecho en los últimos 5 años.
Lee Iacocca dijo que el éxito no procede de lo que usted sabe, sino de la gente que conoce y de cómo se presenta a usted mismo ante cada uno de esos individuos. Hay mucho de cierto en esta afirmación. Si desea aumentar su capacidad y utilizar al máximo su potencial como líder, su primer paso es ser el mejor líder que pueda ser. El siguiente es rodearse de los mejores líderes que pueda encontrar. A medida que desarrolle los círculos de personas que lo influyen y lo ayudan a influir en los demás, comience con su círculo íntimo porque los más cercanos a usted determinan el nivel de su éxito. Sin un círculo íntimo, ningún líder puede llegar lejos. Una vez que haya desarrollado un círculo íntimo fuerte, comience a trabajar en su círculo periférico. Un líder que tiene uno puede llegar más lejos que uno que no lo tiene. Y nunca olvide que los más cercanos a usted determinan el nivel de su éxito. Esa es la ley del círculo íntimo. Esa es la única forma en que puede alcanzar el nivel más alto posible. Él habla con mi voz. A menudo, los miembros del círculo íntimo provienen de las organizaciones que usted lidera. Ha invertido en ellos y se vuelven muy valiosos para usted. Otras veces son miembros de la familia en los que confía, o mentores que lo han guiado y lo han convertido en un mejor líder. Sin embargo, de vez en cuando llegan a formar parte de su círculo íntimo por otra vía. Ese fue el caso de John Beriken. Conocí a John, o a Juan, como lo llaman muchos amigos, hace casi 30 años en un evento de liderazgo en Cancún. En ese momento trabajaba para Lidere, una organización que ofrece capacitaciones a empresas y organizaciones sin fines de lucro. Aunque John es originario de Michigan, se mudó a México inmediatamente después de la escuela para dirigir una iglesia allí. John siempre me cayó bien, porque tiene una gran personalidad, pero no lo veía muy a menudo. Luego, a principios de la década de 2000, mi organización sin fines de lucro quería comenzar a capacitar líderes en América Latina, por lo que comenzamos a trabajar con Lidere. Fue entonces cuando conocí mejor a John y descubrí el líder fantástico que es. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en un miembro valioso de mi círculo periférico. Él desafió mi forma de pensar, me ayudó a expandir mi visión y me enseñó sobre la cultura latina en Sudamérica y Centroamérica. Cuanto más lo conocía, más lo quería en la sala cuando hablábamos de capacitar o transformar nuevos países, y más lo quería liderando algunas de nuestras iniciativas. De forma natural, pasó de mi círculo periférico a mi círculo íntimo. La primera vez que le pedí que me interpretara cuando estaba dando una charla en un escenario en un país de habla hispana, John me asombró. Me asombró lo talentoso que era. He hablado en decenas de países con la ayuda de cientos de intérpretes, y sin duda, John Beriken es el mejor que he tenido. De hecho, ahora él es mi voz en todos los países de habla hispana del mundo. La Fundación de Liderazgo John Maxwell no tendría tanto éxito sin John. Y yo tampoco. Ese es el poder de la ley del círculo íntimo. Demuestra claramente que los más cercanos a usted determinan el nivel de su éxito. Aplique la ley del círculo íntimo a su vida. 1. ¿Quién está en su círculo íntimo? Enumere sus nombres y al lado de cada uno escriba cómo esa persona le aporta a usted y qué está usted intentando lograr. Si no tienen un papel o una función clara, escriba lo que cree que ellos tienen como potencial. Ponga atención a los baches y a las duplicidades. Luego comience a buscar personas que llenen esas falencias. 2. Los buenos círculos íntimos no se unen por accidente. Los líderes eficaces continuamente están desarrollando miembros actuales y futuros de su círculo íntimo. ¿Cómo lo hacen? Dedican más tiempo con ellos específicamente para guiarlos y desarrollar sus relaciones. Les dan una mayor responsabilidad y colocan mayores expectativas sobre ellos. Les dan aún más mérito cuando las cosas van bien y los responsabilizan cuando las cosas van mal. Examine la lista de miembros de su círculo íntimo para determinar si está usted siguiendo esos pasos con ellos. Si no es así, empiece a realizar cambios. Además, asegúrese de utilizar esta estrategia de desarrollo con nuevos miembros potenciales de su círculo íntimo. 3. Si ya ha desarrollado un círculo íntimo y está funcionando bien, comience a buscar personas que lo ayuden en su círculo periférico. Busque personas que lo desafíen y despierten su creatividad. Como guía, recuerde las palabras de Salomón del antiguo Israel, quien escribió: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Listo. Voy a tomar la foto del día de hoy.
Levanten la mano los que están de vacaciones. Bueno, vamos, una, dos y tres. ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció esta ley número 11, la ley del círculo íntimo? Una joya, ¿eh? La verdad, la humildad en el reconocimiento de su equipo, de su gente íntimo y como periférico y íntimo, ¿verdad? O Ajá, sea, muy buen la ley, o sea, muy padre, muy bien. Y Juan, el excelente comunicador, me encanta, Juan Beric. Una joya ha sido este libro. Lo Aquí aplica relevante, sí. perdón, aquí aplica Adelante, el José. júntate con 4 borrachos y tú serás el quinto. Epa. ujú, exacto. Como dice, la proximidad intencional, ¿no? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué hacen? ¿Y cómo reducen mi carga? Bueno, pues adelante, Jessy. Si ves, aquí lo que me encantó es que eh, él establece que no tienes que hacer todo. Exacto. O sea, esta parte de ser líder, si está padre, ayudas al otro, pero el otro te complementa. Complemento. Entonces, eres un líder en co-creación. Así me gustaría ponerle. Gracias. Está padre. Líder en co-creación. Y lo importante que dijo, ¿no? O sea, alguien va a hacer lo que tú no sabes hacer y ese va a ser lo que él no, lo que él o ella no saben hacer, ¿no? O sea, el complemento, como dices. Ujú. Esa fusión. Sí, ya adelante. Este, Fíjate que es bien interesante cómo él acepta que también no tiene todas las cualidades que aquí muestra de las 21 leyes del éxito, pero de liderazgo. Y él dice, y aún así estoy percibiendo transformación de nuevas cosas, nuevas ideas que vienen a él, porque él está cada vez más, profundizando cada vez más el tema. Y adicional explica que, que efectivamente él no se está como obligando a tener las 21 cualidades, que al menos dice este libro, pero estar alrededor de esas cualidades que para él son importantes y que cree que realmente abonan mucho al proyecto que él tiene en mente, ¿no? Entonces, creo que, creo que eso también hay que estar como atentos, tanto qué doy como qué recibo y cómo los demás están a mi alrededor. Hay una cosa que yo había percibido en algunos trabajos en México, esta sensación de envidia, esta sensación de que tú sabes más, de que tú eres más competente y a veces tienes el jefe y el jefe no se siente tan competente y cosas así, ¿no? Este, y Maxwell dice, pues sí, yo tal vez no soy el que llegue a trabajar todas las empresas, todas las organizaciones, a dirigir todo. Tal vez él no sabía como tal las costumbres ni lenguajes aquí en Latinoamérica. Y él dice, ok, va, o sea, ¿quién sabe más es él? Pam, tómalo, ¿no? Y no entrar como en competencia de, yo debería estar ahí, o como que esa imagen que a veces se ha tenido un poco en la cultura, ¿no? Mexicana, yo diría yo, o al menos más bien en mi percepción que yo tenía de algunos jefes, que querían, pues sí, siempre estar ahí como que ellos son los únicos que brillan y los demás no tanto, ¿no? Entonces, aquí creo que sí es necesario reconocer y, y el aceptar que somos humanos y Yo que en creo que algo tienen esa cualidad más que nosotros. Perdón, se me hace bien relevante el comentario que dices, porque, o sea, estamos acostumbrados a que el líder o el jefe debe de saber y hacer todo. Y no, yo creo que ahora se le da valor cuando dices, pues no domino ni estoy en el mejor momento y me cobijo con gente que
pueda contribuir y por el equipo, ¿no? A final de cuentas es por el bien común del equipo o a dónde va tu visión o misión, ¿no? Se me hizo muy importante lo que dijiste. Sí, como a ir modificando un poco estas creencias de cómo ser líder yo frente a los demás, puesto que tiene toda la razón Maxwell aquí, así dice, hace mucho hincapié de identifica en qué son buenos, libérate de cargas, líbrate de presiones. Este, hay una situación que yo veía mucho en algunas empresas, sobre todo el sector público, de verdad cómo se estresan los jefecitos, por resolver todo, por sentir que saben todo, por tener la necesidad de control, ¿no? Y de verdad que yo los veía tan estresados, que están hasta fin de semana o en la noche mandándote mensajes y viendo cómo resolver algo y no te dejan salir temprano y eso, ¿no? Este, pero qué importante es, como dijo May, acompañarte, saber que no tienes tú que dirigir todo, ¿no? Que ahí hay Ujú. gente especializada en otras cosas y, y también con eso libras tantito de presión. O sea, de verdad es como cambias para la creencia y pum, 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 empiezas a identificar dónde puedes ir liberando presión y desarrollando a otros. Pues sí, a mí me liberó bastante porque estaba, bueno, luego, ¿cómo logras todo? O sea, ¿cómo le hace Maxwell para esas 21 leyes? Pero ya me respondió, me dio Jesse unas ideas y Maxwell contesta hoy, pues no, o sea, es complementar con otras personas que tienen esas habilidades, y con eso sumar. Bueno, pues me encantó mucho que estuviera ¿No? Angels, Car puso también una imagen ahí, como de carita de sorprendida. sí. Angels dice, me encantó de formar equipo con tu círculo íntimo y círculo periférico. Súper. Bueno, pues que tengan un súper día de miércoles hoy, súper productivo. Nos vamos a trabajar. Buen día, buen negocio. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Comenzamos. Gracias. Bonito Gracias. Chao. día. Feliz miércoles. Vámonos a aplicar la ley de la proximidad intencional.